Y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 19 y versículo 20. Amén, hermano. Gloria al Señor. Versículo 19 y versículo 20 del Salmo 107. Si lo tiene conmigo, glorifique al Señor. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Confiese la palabra de Dios conmigo en voz alta. Versículo 19 dice de la siguiente manera: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quiero leer otra vez el versículo 20. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo meditaba en esa palabra, envió su palabra. Envió su palabra. Ese pensamiento ponía Dios en mí cuando yo venía manejando para acá. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mire qué tan poderosa es la palabra de Dios, el poder de su palabra. Voy a titular la meditación de esta tarde de la siguiente manera: la respuesta de Dios a nuestras aflicciones. Repita conmigo: la respuesta de Dios a nuestras aflicciones. Y en esta noche vamos a meditar sobre esta realidad muy importante con la intención de fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. El Salmo 107 es el principio del libro número 5 de los Salmos. Si usted mira el encabezado, dice el libro 5 de los Salmos. El Salmo 107. Ahí comienza el libro número 5 de los Salmos, porque los Salmos están divididos en varios libros. Nosotros solamente conocemos el libro de manera general, pero son varios libros. Y este Salmo 107 revela la abundante misericordia de Dios para su pueblo. Sobresale, resalta la abundante misericordia de Dios. Este Salmo está lleno de promesas divinas ante las diferentes necesidades urgentes que se presentan en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. El contexto de este salmo habla de las diferentes situaciones que vivieron los creyentes en el desierto, y se ocupan las palabras siguientes, dos palabras claves para entender lo que Dios nos quiere enseñar y revelar en este salmo. Dos palabras que expresan la trágica realidad de aquellos creyentes. La primera palabra es angustia. Repita conmigo: angustia. La segunda palabra es aflicciones. Dos palabras en relación a las pruebas, a las situaciones, a los momentos difíciles a los cuales todos estamos expuestos. Dos palabras: angustia y aflicción. La palabra angustia, literalmente, hermanos, esto es lo sorprendente, esta palabra angustia literalmente significa estar en aprietos. Ese es el significado literal de la palabra hebrea: estar en aprietos. Angustia, estar en apuros, estar en estrecho. Angustia es vivir en una situación que te incomoda, que te acongoja y que te causa malestar por vivir en esa estrechez, por vivir apretado, por vivir limitado por las circunstancias. La palabra aflicciones habla de la situación, aquella situación problemática que te impide vivir en paz, tranquilidad y verdadera libertad. Aflicciones, aquello que te oprime. En aquellos creyentes, lo que les provocaba angustia y aflicción en su vida era lo siguiente. Mire el contexto, por favor. En ese mismo salmo, acompáñeme al versículo 4.
para que usted mire cuál era la causa de aquella aflicción y de aquella angustia en la vida de ellos. Versículo 4, ¿ya tiene el versículo 4? Mire lo que les provocaba angustia y aflicción. Verso 4: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Mire qué situación tan difícil. Bendito sea Dios que usted tiene una casa. Bendito sea Dios que usted tiene un techo. Bendito sea Dios que usted tiene un lugar donde descansar, aunque sea de madera, aunque sea de lámina. Pero gloria a Dios que usted tiene donde vivir. Pero esos creyentes no tenían una ciudad, un lugar, una casa donde descansar. Versículo 5: hambrientos y sedientos. El testimonio de la palabra dice que su alma desfallecía en ellos. Era grave la situación en la que vivían. Era terrible la condición de vida. Y si lo pensamos de una manera humana, vamos a pensarlo de una manera muy humana, esta situación era difícil y complicada para ellos, porque no tenían un lugar seguro, propio para vivir. La Biblia dice que estaban en la soledad. Además, dice que estaban perdidos en el desierto. Además, carecían de comida, de agua, y por ello el alma desfallecía. En lo personal, cuando yo estudiaba y meditaba, hermanos, el bosquejo me preparaba para esta palabra, yo meditaba y en lo personal pienso que cualquier persona, incluyendo creyentes, en una situación como esta, hermanos, sin tener un lugar seguro para vivir, sin tener alimento ni agua para subsistir, creo que cualquiera de nosotros en esa situación, al ver a nuestros hijos, al ver a nuestros niños, al ver a nuestras criaturas, al ver a nuestros familiares, al ver a nuestro padre anciano, a nuestra madre anciana, al ver a la familia, hermanos, morir de hambre, sin tener un lugar propio para protegerse del frío del desierto, del calor del día, yo creo que en esta condición cualquiera de nosotros se llenaría de aflicción y de angustia nuestro corazón. Yo le pregunto a su conciencia en esta noche, ¿quién de nosotros, si estuviéramos en una situación semejante, perdidos, extraviados, sin casa, sin agua, sin comida, quién de nosotros no estaría afligido, angustiado, desesperado? La experiencia en la vida de aquellos creyentes me enseña dos cosas. Dos cosas aprendemos de esa trágica experiencia. Primero, parece que la angustia y las aflicciones son parte de la vida humana. Parece que todos los creyentes o no creyentes, cualquier persona, cualquier ser humano, en algún momento podemos atravesar situaciones difíciles como estas, donde nuestro corazón se llena de dolor, de preocupación, de desesperación. Todos pasamos por situaciones difíciles, donde lloramos, donde somos probados y somos perfeccionados en nuestro corazón. Así que no se sorprenda cuando tenga que pasar por una situación parecida a esta prueba, como
pasaron ellos en el desierto, donde no tenían nada seguro, donde no tenían comida, donde no tenían pan, donde no tenían bebida, y eran creyentes, eran pueblo de Dios, pero aún así Dios quiso que atravesaran por esa situación. Así que no nos sorprendamos de esas situaciones difíciles que vienen, porque son parte de la vida humana. Van a venir, inevitablemente se presentarán, y esto es parte de la voluntad permisiva de Dios. Lo segundo que yo miro aquí, en esa experiencia de ellos, es que Dios permite que pasemos por todas estas situaciones para que aprendamos a creer. Para que aprendamos a creer y a depender de la providencia divina. Escucha y aprende. Dios había llevado a estos creyentes, Él los había llevado al desierto y los sacó de Egipto con promesa de que serían bendecidos, con promesa de que serían prosperados. Pero aún así, habiéndoles dado muchas promesas, como una tierra de abundancia de leche y de miel, de protección, de seguridad en el camino, aún así Dios permitió que fueran angustiados, que fueran afligidos, con el propósito de que aprendieran a vivir en la fe de las grandes promesas de Dios. Dios quería, hermanos, enseñarles a vivir por fe, creyendo en lo que Él les había dicho y no en lo que sus ojos miraban. Qué poderoso es esto, hermano. Ahora yo quiero que me escuches con atención en tu espíritu. Escucha esto y ponlo en tu espíritu. Usted debe de saber que la prueba que Dios permite en tu vida no es para matarte, no es para destruirte. Cuando Dios permite la prueba en tu vida es para hacer fuerte tu fe, es para hacer grande tu confianza, es para perfeccionar tu fe, es para perfeccionar tu confianza en las poderosas palabras, promesas que Él ha dado. Dios los había llevado al desierto, no fue el diablo, fue Dios. Y aunque la situación humanamente era extremadamente difícil, sin casa, sin comida, sin agua, perdidos, sin rumbo, Dios en esa situación seguía teniendo el control providencial de sus vidas. Su misericordia estaba con ellos. Yo le dejo de tarea el salmo completo, que lo lee en su casa. Usted se dará cuenta cómo en los primeros versículos empieza a hablar de la misericordia de Dios. Y en esa situación, ahí estaba la misericordia de Dios. Y de manera breve comentaba yo la vez que platicamos con la pastora en la casa de la hermana Minerva y el hermano Gamaliel, que la misericordia es la bondad del favor de Dios ante la miseria del hombre. La bondad del amor de Dios estaba ahí ante la miseria, ante la escasez, ante la pobreza, ante toda carencia. Ahí estaba la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios siempre estará presente aún en las peores circunstancias de tu vida. Nunca se te olvide que cuando falte todo, la misericordia de Dios seguirá estando de tu lado, estará siempre de tu parte. No importa el sufrimiento que estés pasando, la bondad del amor de Dios está a tu favor. No importa la aflicción que tenga tu alma, la bondad del amor de Dios sigue a tu favor. No importa la situación deprimente que estés viviendo, la bondad del amor de Dios sigue a tu favor. No importa lo trágico de la situación
que estés pasando, viviendo, y aunque te falte todo y carezcas de toda clase de bien, la misericordia de Dios seguirá todavía a tu favor. La parte más impresionante de este relato, y que a mí en lo personal me inspira, hermanos, a seguir creyendo, a seguir confiando, está en el versículo 19 y versículo 20, que es el corazón de este mensaje, que es la parte central de este mensaje. Es lo que más me inspira, estas palabras. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora te voy a explicar pedacito por pedacito estos textos. Prepárate y disfruta esto. Yo veo un aspecto poderoso aquí. Primero, lo más sabio. Escucha esto. Aspecto número 1 de este mensaje. Lo más sabio e inteligente que podemos hacer en medio de la angustia, en medio de la aflicción, es clamar a Dios. Aleluya. Es lo más sabio que puedes hacer, aún así te estés muriendo. Aleluya. Lo más sabio que puedes hacer es clamar a Dios. Aunque te falte todo, lo más sabio e inteligente que puedes hacer es clamar a Dios. Aunque todo el mundo te traicione y te dé la espalda, lo más sabio y lo más inteligente que puedes hacer es clamar a tu Dios. Por eso el versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová. En su angustia clamaron a Jehová. En su dolor clamaron a Jehová. En la aflicción clamaron a Jehová. Hay verdadera sabiduría en clamar a Dios. Y yo me detenía en la palabra clamar, porque a mí me gusta quedarme en los detalles de la palabra, porque en cada detalle de la palabra hay abundancia de sabiduría, hay abundancia de revelación, hay abundancia de la ciencia, de la sabiduría de la palabra. La palabra clamar, lo que ellos hicieron en la angustia, en el dolor. Escucha, la palabra clamar implica la acción humana de gritar desesperadamente por ayuda. Clamar significa dar voces por auxilio. Aleluya. No es estarse durmiendo en medio de la oración. No es estar aburrido sin saber qué decirle a Dios. Clamar es aquella oración que brota de una alma necesitada, de un hombre necesitado, de una mujer necesitada, que sabe que la respuesta, la solución, la libertad, la sanidad de su condición está solamente en Dios. Clamar a gritos, pedir a gritos el auxilio, la ayuda divina. Y en medio de la angustia y de la aflicción, estos creyentes clamaron desesperadamente a Dios, aún rodeados y llenos de dolor, de preocupación, invocaron a Dios. Y mira, mi hermano, que hay momentos tan difíciles que se presentan en la vida de nosotros los creyentes. Hay momentos tan difíciles, hermanos, que la única solución o la única alternativa y lo más sabio que podemos hacer es encerrarnos a solas con Dios, y en la soledad de la noche, en la soledad de la madrugada, ahí con desesperación, con gemido, con lágrimas, derramar el alma y clamar al Dios del cielo que tenga misericordia, que tenga clemencia, que tenga compasión, que se acuerde de nosotros. Hay veces que se necesita encerrarnos y quedarnos a solas con Dios y gritar de dolor.
en su presencia, invocando su ayuda. Yo muchas veces he tenido, hermanos, que madrugarme a propósito, desvelarme a propósito, y ahí en la presencia de Dios a solas, 1, 2 de la mañana, derramar mi alma con lloro, con súplica, para decirle: ten misericordia de mí, ayúdame en esta situación, porque no puedo, porque ya no tengo fuerzas. Esta oración, este clamor, esta clase de oración con gemidos, lágrimas y sufrimientos, esta clase de clamor es la que toca, es la que mueve la misericordia de Dios a nuestro favor. Clamar a Dios, escuche, es un acto de conocimiento personal. Clamar a Dios es un acto de fe. Clamar a Dios es un acto de reconocimiento. Clamar a Dios es un acto de dependencia y de confianza en Él. Bienaventurados aquellos que saben clamar a Dios en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Bienaventurados aquellos que saben tocar el corazón lleno de gracia y de misericordia de nuestro Padre Celestial, porque aquellos creyentes tendrán la manifestación de la misericordia de Dios en sus vidas, aún en la peor de las situaciones. Aleluya. Bienaventurados estos creyentes. Tenían necesidad de habitación, tenían necesidad de una casa, tenían necesidad de comida, de bebida, y clamaron a Dios por estas cosas. Ahora escucha lo que estoy diciendo. Escucha lo que estoy diciendo, porque te voy a enseñar algo poderoso. Clamaron a Dios por una casa, por una ciudad. Clamaron a Dios por la comida, por la bebida. Y la respuesta de Dios vino realmente para lo que necesitaban y no para lo que pedían. Aleluya. Y eso me impresiona a mí, porque la Biblia dice que ellos estaban en la soledad, perdidos en el desierto, sin agua, sin comida, y desfallecía el corazón de ellos y clamaron a Dios. Pero la respuesta que Dios les da, versículo 20, mira la respuesta de Dios. Léelo conmigo. Sorpréndete de lo que Dios les dio como respuesta. Aleluya. Sorpréndete, mi hermano. A mí me sorprende esto. Aleluya. Mira lo que Dios les dio como respuesta. No les habló de una casa, no les dijo nada de comida, no les habló nada de bebida. La respuesta está en el versículo 20 y dice: y envió su palabra. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Y esto me lleva al segundo punto de meditación en este mensaje. Segundo punto o aspecto número 2, como usted quiere entenderle. La respuesta de Dios a sus aflicciones fue su poderosa palabra. La palabra. Envió su palabra. Fue lo que Dios les respondió, fue lo que Dios les mandó, fue lo que Dios les concedió. No les habló de una casa, no les habló de lo material, no les habló de lo superficial. Les dio la respuesta conforme a la necesidad que realmente tenían en el alma, en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él responde, pero cuando Él responde no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que realmente tú necesitas en tu alma, tú necesitas en tu espíritu. Pero de que responde, responde. Ahora escucha y aprende esto. Pedían casas donde vivir,
y Dios les mandó la palabra. Pidieron comida y bebida y Dios les mandó su palabra. Pidieron cosas terrenales, Dios les envió la palabra. Les respondió dándoles lo que necesitaban aquí y no lo que querían. Ellos en realidad necesitaban urgentemente una palabra de Dios. Y yo creo que es la necesidad más grande que tenemos nosotros. Es la necesidad más grande que ahora tienen muchos creyentes. Porque debes de saber que Dios mira la necesidad real del alma y no lo superficial de la vida humana. La palabra de Dios vino como respuesta al clamor de ellos. Clamaron y Dios le respondió con la palabra. La necesidad de ellos no era una casa para vivir en el desierto. La necesidad de ellos no era una mesa de comida y de bebida en el desierto. La necesidad de ellos era una palabra de Dios. Y yo me detenía aquí. ¿Por qué les envió su palabra? ¿Por qué la Biblia dice que cuando clamaron en la angustia, en la aflicción, Dios envió su palabra? ¿Por qué la palabra? ¿Qué tiene que ver la palabra? Santo. Porque ellos, hermanos, estaban enfermos. Por eso el versículo 20 habla de sanidad. Ellos estaban enfermos. Y esta enfermedad era del alma. Esta enfermedad, hermanos, no era tanto física, sino interna. En el versículo 20 dice que los sanó. Lea de nuevo el versículo 20. Envió su palabra y los sanó. La frase los sanó da la idea de que estaban enfermos. La palabra sanó, escuche, esa palabrita sanó significa que fueron curados con sutura. Esa es la idea original de la palabra sanó. Cuando algo es sanado con sutura, cuando algo es sanado cosido, con puntadas, cuando algo se rompe y tiene que ser remendado con aguja y con hilo. Esa es la idea original de la palabra sanó, la palabra hebrea. Esto implica entonces que ellos moralmente estaban rotos. Aleluya. Internamente estaban hechos pedazos, destrozados, despedazados en sus almas. Sus almas estaban llenas de angustia y de aflicción, y Dios tenía que tratar primero con el alma antes de darle la comida, antes de darle la bebida, antes de darle una casa, antes de darle lo material, antes de que Dios te dé una casa, un trabajo, un carro, lo que estés pidiendo. Dios va a tratar primero con tu alma. Dios tiene que tratar primero con la enfermedad de aquí, con la situación de aquí. Sus almas estaban rotas, moralmente quebrados. Sus cuerpos también estaban débiles, enfermos. Pero Dios quiso tratar primero con el alma. Quiso sanar sus almas. Quiso restaurar espiritualmente sus vidas. Antes de darle lo que pedían, antes de darle una casa, primero quiso darles paz en el alma. Porque ¿de qué sirve una casa grande y espaciosa si el alma está llena de penas, dolores y tristezas? ¿De qué sirve una casa grande si el alma está hecho pedazos? Antes de darle comida y bebida, quiso darle sanidad y descanso en el alma. Y yo voy a decir estas palabras con mucha sabiduría.
En tiempos de dolor y enfermedad, vale más una palabra de Dios que una casa llena de provisiones. En tiempos de angustia y aflicción, vale más una palabra de Dios que un plato lleno de comidas. En tiempo de dolor, vale más una palabra de Dios que cualquier tipo de bebida que te ofrezcan. Gloria a Dios, aleluya. Mire que en la pandemia quizás muchos pasamos por situaciones difíciles, donde de nada servía la comida, ni la bebida, ni lo espacioso, ni lo grande de la casa, ni el mini split, ni la calefacción, ni el aire acondicionado. Y todos los que sobrevivimos al COVID y que estuvimos enfermos de muerte, una sola palabra de Dios fue lo que vino a hacer la diferencia. Aleluya. Y bienaventurados aquellos que sobrevivimos y que clamamos en medio del dolor, y que clamamos en medio de la aflicción. Y digo esto porque yo me cuento, porque una madrugada como a las 4 de la mañana, después de estar 2 semanas de calentura, de fiebre, sin dormir nada, yo le empecé a clamar a Dios, le empecé a llorar a Dios y le empecé a decir: Señor, parece que mi oración no llega a tu presencia. Señor, parece que no me escuchas, Señor. Y en mi dolor, en mi quebrantamiento, hermano, por la enfermedad de muerte, esa que tenía, hermano, yo les testificaba a los hermanos que con los ojos cerrados yo vi una mano blanca que me apuntó de este lado, y cuando yo sigo esa mano, yo escucho una voz que me dice: no temas. Esa palabra vino para mí en ese momento. Una sola palabra, que ni las pastillas, ni los antibióticos, ni las inyecciones poco me habían ayudado, pero esa palabra, hermanos, inyectó la fuerza, la vida, el descanso, la paz que mi corazón necesitaba, y me quedé profundamente dormido esa madrugada. Una sola palabra, una sola palabra vino a cambiar la condición de mi alma. Una sola palabra. Y como privilegio tuve el gusto de escuchar audiblemente: no temas. Una sola palabra. Dios envió su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, escucha y aprende, porque la palabra de Dios es el poder que crea y produce todas las cosas. La palabra es el poder que crea y produce todas las cosas. La palabra de Dios es lo que trae a la existencia todas las cosas y hace que todo suceda providencialmente y muchas veces milagrosamente. La palabra de Dios. Hay creyentes ahora en el pueblo de Dios que están necesitados, enfermos y afligidos, y tienen todo en la casa, comida, bebida, y aún así siguen enfermos. En realidad lo que necesitan es una sola palabra que Dios ponga en su espíritu para que sean sanados, libertados, despertados, animados, fortalecidos y avivados. Una sola palabra. Hay situaciones difíciles en la vida de los creyentes que no se solucionan con el descanso que te pueda dar una casa segura. Hay situaciones tan difíciles en la vida de nosotros que no se solucionan con una sana alimentación. Y no es que esté en contra de ello, no. Si tienes dinero para comer sanamente y saludablemente, come. Pero hay situaciones que no se van a solucionar con la comida. Hay situaciones que no se van a solucionar ni con que tomes las bebidas más saludables, jugos verdes en la mañana, no se van a solucionar.
Situaciones que solamente van a solucionarse por el poder de la palabra cuando llegue y entre a lo profundo de tu espíritu. Para nosotros los creyentes es indispensable y siempre necesario la palabra de Dios en nuestras vidas. En el tiempo antiguo, la palabra de Dios, hermanos, se manifestó por medio de la ley. En el tiempo de los apóstoles, la palabra de Dios se manifestó humanamente en la persona de Cristo. En el tiempo de ahora, la manifestación de la palabra es espiritual. Por ello hago énfasis de que la palabra entre a tu espíritu, vaya más allá de tu intelecto, vaya más allá de tu razonamiento, vaya más allá de tus emociones. Cuando la palabra entre a tu espíritu, muchas cosas van a cambiar, muchas soluciones van a venir, muchas respuestas van a tener cuando entre la palabra de Dios en tu espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es algo. No es algo la palabra de Dios. La palabra de Dios es alguien. La palabra de vida que sana, que libra, que restaura, no es algo, es Cristo. La palabra es una manifestación y una expresión de Cristo. Él es la palabra de Dios, Él es el logo de Dios, Él es el rema de Dios, Él es el verbo de Dios, es Cristo la palabra. Aleluya. Qué poderoso, hermanos. Si Cristo como palabra de Dios entra de verdad a tu vida, serás sanado, serás librado de la ruina, de la miseria, de la desgracia y aún hasta de la enfermedad de muerte. Ya voy a terminar. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Hay sanidad, libertad en la palabra de Dios. Y usted debe de creerlo, debe de aceptarlo, debe de recibirlo. La sanidad y la libertad depende de una sola palabra de Dios en tu vida. Esa sanidad que tú necesitas, esa restauración que tú necesitas, esa libertad que tú necesitas, depende de una sola palabra que Dios ponga en lo profundo de tu ser. Y muchas veces esa palabra va a ser tan pequeña que solamente vendrá como: no temas, como vino a mí esa noche, esa madrugada. Otras veces la palabra de Dios va a venir y te va a decir: ten ánimo. Otras veces esa palabra para ti va a venir de parte de Dios: estoy contigo. Otras veces esa palabra que te va a sanar, que te va a liberar, va a venir como: ten paz. Aleluya. Pero aunque sea tan pequeña la frase, tan chiquitita, pero si Dios está hablando, es lo suficientemente poderosa para cambiar tu espíritu, para cambiar tu alma, para darle vida a tu cuerpo, para darle libertad a tu alma, para restaurarte, para sanarte, para liberarte de la muerte y de toda obra del diablo. ¿Estás angustiado? ¿Estás afligido? Antes que las terapias, antes que los tratamientos, antes que los medicamentos, primero necesitas una palabra de Dios que entre a ti. ¿Estás enfermo? La sanidad de tu vida comienza primero en tu espíritu, en tu alma. ¿Estás en la ruina? ¿Estás careciendo de toda clase de bien? Deja que la palabra de Dios entre primero a tu ser. Y la Biblia dice: envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que nos hace falta? La palabra de Dios.
La palabra de Dios, indispensable y necesaria para que seamos sanados, liberados, bendecidos y prosperados. Póngase en pie en esta hora de la noche.